Hacer una gestión que tenemos pequeño cambalache. Hola a todos y todas, todes, buenos días de nuevo. Vamos a la segunda mesa del segundo día de las jornadas y como veis es una mesa que va a moderar el compañero Félix Steiner y de igual agradecemos desde el Departamento de Dirección y el equipo de organización de las jornadas. La mesa está formada por Isis Avellán, productora y distribuidora, ahora os contaremos un poco todo, José Daun, productor y miembro de la compañía Culunca Teatro, y Carlota Gibernau, que también es gestora, productora y distribuidora teatral. Vamos, y al compañero Félix, que ya lo conocéis. Entonces vamos a empezar la mesa y haremos un poco como en todas, dejaremos un turno al final para preguntas. Creemos que el tema de la distribución y de la gestión teatral es algo que os debe interesar un poco a todos, seáis o no directores o dramaturgos, porque todos tenéis intención de hacer proyectos teatrales dentro y fuera de la escuela y queréis que esos proyectos tengan la vida adecuada para que se amorticen y se vean, ¿verdad? Pues esta es la mesa que vamos a intentar coordinar para ello. Tenemos este micro que es un poco como... Déjalo ahí, déjalo ahí. Vale, Sí, pues ya está. Macro universal. Y elevamos un poquito el tono y yo por lo menos. Venga, gracias. ¿Has mandado a Ainhoa? Sí. Gracias. Sí, ya ha subido ahí. Gracias. Ha sido fallo mío, hemos tenido un pequeño desajuste. No, simplemente Arreglado. no hace falta contar las interioridades. Las interioridades ahí para nosotros. Bueno, chicos y chicas, esta mesa es la fundamental. Os lo digo así, o sea, si no se vende no hay panoja y no se sobrevive. Esto es así. Bueno, os voy a contar un poquito quiénes nos acompañan. Tenéis una suerte de cuidado, porque ¿quién no sería un culunca? Oye, ¿quién no sería un culunca? No sé si conocéis la compañía, pero el que no la conozca, por favor, que bichee por ahí porque, madre mía. Bueno, voy a empezar por Isis, ¿vale? Y Proversus. Es gestora cultural, está dedicada a la producción y la distribución de las artes escénicas. Funda Proversus, que es su propia productora y distribuidora de artes escénicas y distribuye en el ámbito nacional e internacional. ¿Vale? Se dedica a la producción, sobre todo dirigido a crear y producir espectáculos de teatro, música y danza. Y también ofrece la creación y planificación y organización y ejecución de eventos culturales, sociales o empresariales. Ha sido creadora y comisaria artística del Festival Internacional de Títeres de Títeres de Madrid, Madrionetas. También forma parte de la Junta Directiva del Centro del Títere y es patrona de la Fundación del Arte del Títere, promotora y creadora del Centro Internacional del Títere de Madrid. Además forma parte de la Junta Directiva de Caídos del Cielo, que es una ONG liderada por Paloma Pedrero y que se especializa en dar cobertura a personas en riesgo de exclusión social a través del teatro. Ha estado presente en el Festival de Otoño, también en el Centro Dramático Nacional y tiene sede estable en el Teatro del Barrio. También colabora activamente con el Teatro Fernán Gómez. Es ella. Ahora os voy a hablar un poco de Culunca. Culunca Teatro se crea en 2010 en Hernani por Garbiñe Insausti y José Dault. Son actores con formación académica aquí, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Y su idea era experimentar con diferentes lenguajes escénicos al servicio de un teatro accesible para todo tipo de público. Un teatro vital, actual, comprometido y conectado con la realidad. Lo que todos queremos hacer, ¿no? Bueno, en sus 10 años de trayectoria, Culunca se ha abierto muchísimos y muchísimos caminos y hoy día es una estructura sólida con una destacable proyección internacional. Sus producciones acumulan cerca de 1000 funciones. 1000 funciones supone estar 1000 días encima de un escenario, ¿no? No sé cuánto tiempo deja para ensayar eso, no sé cuánto tiempo deja para la vida eso, pero 1000 días encima de un escenario en 10 años, ojito. Y sus funciones se han hecho en más de 30 países diferentes. Y nos acompaña José Dault. Y por último, Carlota Gibernau. Carlota Gibernau ha trabajado como actriz y como ayudante de dirección en un montón de proyectos desde el 96 hasta 2013 y ha sido ayudante de Guillermo Heras, de Sanchi Sinisterra, de Laila Ripoll, de Andrés Lima, de Darío Facal, de Álvaro Lavín. Bueno, la lista es bastante amplia. También ha trabajado como actriz y en producción, en obras teatrales, dentro del Festival de Otoño, en escena contemporánea. ¿Escena contemporánea? ¿Alguien conoce el Festival de Escena Contemporánea? Lo que era. ¿No? Oh, sois tan jóvenes.
Tenéis tanta vida por delante. Bueno, en el Festival de Vigo, en el Festival Iberoamericano de Cádiz, en el Festival de Agüimes, en el Berliner Festspiel, si lo he dicho bien, Berliner Festspiel, que mi alemán no es, lo siento, y en el Festival de Artes de Cali y de Bogotá, en el FIBA es el Festival Internacional de Buenos Aires, ¿sí? En varias ocasiones, o sea que se ha hecho el mundo, ¿vale? ¿Qué más? También trabajó durante años en el departamento de producción y la coordinación de talleres de la Corsetería, que era el espacio que tenía el nuevo teatro fronterizo que dirige Sanchis Sinisterra. O dirigía Sanchis Sinisterra, ¿no? Porque ella también cerró. Que soy muy mayor. Ya hace todo lo que... Oye, chicos, la vida va de abrir y cerrar. En 2014 se dedica exclusivamente a la producción y a la distribución teatral. Y también cursa la titulación superior de producción y gestión de espectáculos del Centro de Tecnología del Espectáculo, que para quien no lo conozca es un centro fantástico que tiene el Ministerio. ¿Sigue estando en Torregalindo? Sí. Sí, en Torregalindo 10. Y además es programadora asociada al Teatro del Barrio de Madrid. Así que ¿a quién hay que presentarle los proyectos? A Carlota. Bueno, siento que he venido un poquito acelerado, perdón. Está bien. Pero estaba haciendo un examen ahora mismo. Entonces, la mecánica es la siguiente. Yo tengo unas cuantas preguntas, no sé si son las más interesantes, pero son las que a mí me llaman la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien tiene una pregunta que considera que es interesante o relevante, que no se corte y que la haga, porque me parece que ya que los tenemos aquí, es fundamental que resolváis sobre todo vuestras dudas, no las mías, ¿vale? Pese a que las tenga exactamente igual que vosotros y vosotras, ¿vale? En primer lugar, me quería dirigir así como a los tres, o a las tres, para preguntaros qué producto pretendéis o qué producto buscáis a la hora de vender o a la hora de producir. Es decir, sé que esto es difícil, ¿no? Porque de repente es como, defínase usted como compañía, como productora. ¿Cambio de pregunta? No. El suspiro es porque es un temazo, ¿no? Es el temazo. Claro. Sí, pero seguramente hay algo, hay una característica que digas, no, es que a mí me interesa, claro, a mí me interesa, si es que la hay, ¿eh? Bueno, yo creo que hay una... Cuando sales a la realidad, ¿no? y entiendes el concepto de industria, que es una cosa que cuando estamos en la formación pues nos cuesta un poco, porque no nos familiarizamos con ella, no tenemos relación con la industria, ¿no? Una cosa es el actor que uno quiere ser, las obras que uno quiere hacer, y luego está pues, la acogida que puede haber dentro del mundo, de la industria cultural para el actor que eres o para el trabajo que haces. Generalmente los actores productores, hablo de los proyectos de autogestión, raramente piensan en la industria, piensan en lo que les gusta investigar, lo que les gusta hacer, lo que les gusta trabajar, y luego cuando tienen un producto se encuentran con las limitaciones o no de dónde puedo yo encajar mi producto. Entonces, bueno, todo eso varía mucho, porque nosotros, por ejemplo, de cuando empezamos a nuestro último espectáculo, Forever, que es una coproducción con el Centro Dramático Nacional, pues claro, nosotros hemos ido complicándole la vida pues está aquí, a nuestra distribuidora, porque cuando nos lanzamos en un proyecto de creación es verdad que uno es ambicioso, y cuando de repente además tienes la capacidad, la posibilidad de serlo, pues te lo vuelves más todavía, y ponerle vallas al campo es difícil. Pero claro, luego eso, pues hay una persona que se tiene que esforzar mucho por conseguir venderlo, por conseguir que entre, porque las condicionantes no son es bueno, o sea, no solo es si el espectáculo es bueno o no, también es lo que el espectáculo les va a costar a los programadores de los teatros para atraerlo, lo que les implica, pues según la técnica que tenga un espectáculo, lo que les implica a ellos programarte. O sea, entran muchos factores muy complicados que son los que justifican y hacen necesario que haya una labor de distribución que haga de puente
entre los teatros que contratan y los que producimos, ¿no? No sé si... Entonces, por eso es muy claro, cuando empiezas no es algo que tengas muy en la cabeza. Y luego, a medida que vas conociendo pues, las limitaciones del circuito, porque hay muchos... bueno, sí puede hablar muchísimo mejor que yo de esto, pero bueno, conviene conocer el circuito. O sea, que casi que habría que tener en la cabeza, o sea, vale, vas a hacer una función, mira a ver dónde la quieres llevar, porque te va a facilitar un poquito el tránsito. Claro, entender un poco que es una voy a hablar en plata, es una putada, porque claro, cuando piensas en términos de creación cuesta mucho pensar así, cuesta mucho pensar en términos mercantiles, pero es lo que muchas veces marca la diferencia entre que una cosa buena tenga recorrido o no la tenga, porque hay muchas cosas buenas que se hacen, sobre todo en proyectos de autogestión, donde además vosotros ahora tenéis una asignatura de producción. Nosotros cuando hicimos la RESAT no teníamos producción. Entonces teníamos cero conocimiento. Salías al mundo sin saber dónde pedir una subvención, ni a quién, ni cómo, ni cuánto. Entonces aprendías a base de hostias y algunas guapas. Entonces, bueno, es eso, ¿no? Es tener en cuenta que lo que hagas, si quieres que tenga un recorrido, necesitas de un equipo de producción, o sea, de gente que se dedique a la producción, porque es muy ingrata la producción, y los actores no queremos hacerla. Tener en cuenta que al principio pues, te va a tocar cargar la furgoneta más veces que actuar, o sea, que hay un inicio ahí, y luego sobre todo eso, encontrar un intermediario para llegar al mercado. Porque sales de aquí y dices, ¿a qué puerta llamo? Pues no lo sabes. Y si sabes las puertas vas a llamar y como tú, pues hay mucha gente que... Entonces, se puede hacer, no es... Pero requiere bueno, aquí hay una burbuja y cuando sales al mundo real, pues requiere de cierta destreza y es un trabajo. Hay que invertir muchas horas. Por ejemplo, un consejo que yo podría sacar de esto que dices es que hay que buscarse a alguien que haga la producción y enlazando con el currículum de Carlota, dices, ostras, me busco a alguien en producción y gestión del Centro de Tecnología del Espectáculo, alguien que esté haciendo producción y gestión, me busco a alguien que me... Sí, por ejemplo, podría ser un camino, ya que aquí no se estudia producción, dices, tengo que buscar a alguien que me eche una mano. ¿Tú cómo lo verías, Carlota? Yo no conozco... Es que, claro, mi caso es barba, igualmente, no suele pasar, o sea, es como algo muy concreto también en lo que me especialicé, que es Latinoamérica, sobre todo es compañías latinoamericanas. O sea, digo, lo normal suele ser, y el ideal es una persona de distribución y otra persona que te haga la producción. En mi caso lo que sí que hago es la producción local, digamos, o producción delegada, que es cuando traigo a las compañías para acá, al conocer el terreno, el funcionamiento de aquí y demás, pues entonces hago yo la producción directamente. Pero no es habitual para nada. Es raro, sí. Y Sí, también vienen con la producción ejecutiva hecha ya. Aquí la de gira, nada más. No, yo he hecho obras en las que directamente la compañía venía, una semana antes yo ponía en contacto a los técnicos, al jefe técnico de la compañía con el de aquí, y venía ya con toda la escenografía montada y demás. También lo mismo, es muy diferente esto de temas furgos y demás, porque nosotros lo que hacemos suele ser la construcción aquí, que también con la charla que ha habido antes tenía un montón que ver todo lo que contaban. Por eso lo de los tiempos, lo de todas las construcciones y demás, se hace aquí o se consigue aquí. No suelen viajar desde allí. Entonces por eso hay que hacer todo un trabajo previo de producción. Con tu pregunta que decías de lo del proyecto, o sea, lo del producto, lo de vender y comprar y todo esto, yo lo que hago es, y lo que he hecho toda la vida, digamos, ha sido ver mucho. Ir a ver muchísimo teatro, bueno, malo, o sea, da exactamente igual, y ahí te formas el criterio para poder después, el criterio propio, digamos, que es lo que te gusta, que es lo que te motiva, y entonces yo funciono así, no es que elija un producto que esté bien para vender o algo así, sino que
también conozco mi mercado y mi terreno, entonces lo tengo que conocer para saber dónde lo puedo meter. Entonces tampoco soy representante de compañías, sino que elijo proyectos de cada compañía también. O sea, hay proyectos de los coluchos, por ejemplo, que llevo y otros que no. Sabes que no me tiene por qué gustar todo. No te casas con ninguna compañía, te casas con proyectos, Con proyectos de determinadas compañías. Claro, que me fascinen, que me encanten y entonces así lo voy a poder vender. Si no, es muy difícil vender algo que no, o que no lo has probado, ¿sabes? Como si fuera... Sí, lo entiendo perfectamente. Lo tienes que probar, te tiene que gustar y motivar para poder expresárselo al otro. Y luego, por eso, y luego la parte artística, yo se la dejo completamente a los artistas, que es los que tienen... los que mejor venden su proyecto, ¿no? Tú, Isis, que tú te reúnes con Dault y le dices, no, mira, para la próxima necesitamos esto, ¿o qué? No, bueno, yo es que lo de la palabra producto a mí me tira mucho para atrás. Lo entiendo perfectamente, ¿eh? O sea, a mí también. Porque venimos todos de la parte artística y para mí lo primero, y ellos lo saben, además que llevamos trabajando desde el principio, yo jamás les he puesto un condicionante. Precisamente lo que creo es que si una compañía tiene que ponerse a crear, creo que debería, es un esfuerzo muy grande, pero creo que debería plantearse realmente qué pueden ofrecer ellos, ¿no? O sea, qué es el elemento diferenciador con respecto a lo mejor otros creadores, y sobre eso, sobre lo que tú puedes ofrecer, obviamente hay una necesidad también en el mercado, porque al final se mueve así, y hay unas reglas, es cierto, está todo muy politizado, hay proyectos muy comerciales, cuando se quieren hacer proyectos que son como más experimentales o más artísticos, cuesta bastante meterlos, pero yo creo que cuando realmente ese diálogo está fuerte con uno y hay una apuesta, una fidelidad y hay una marca que se crea con conciencia de esa marca, yo creo que eso funciona. Otra cosa es que yo, por ejemplo, como distribuidora, conociendo cómo funciona, voy a poner las herramientas para que eso pueda ocupar el lugar lo mejor posible dentro de una estructura de un mercado que efectivamente pues, que está muy politizado, dependemos muchísimo sobre todo de las políticas culturales, y los concejales de cultura pues no tienen mucha idea realmente de teatro ni de programación, y al final ¡qué sorpresa! Y entonces los técnicos de cultura, incluso aunque se esfuercen en hacer bien su trabajo, pasan un diseño de programación a un concejal de cultura que al final dice sí, no, o por estos 3 montajes de 3.000 euros me traes a la Concha Velasco que me cuesta 10.000, ¿no? Y tienen un rédito político más directo, ¿no? Y esa también es nuestra realidad. Pero yo creo, o sea, nosotros estamos en el trabajo de luchar contra esa realidad. Y lo hacemos cada uno desde nuestra función, pero esa es nuestra labor, ¿no? El defender lo que realmente se quiere crear, ¿no? Yo, aunque como distribuidora no estoy en todo el proceso creativo, sí que estoy desde el principio con total libertad, pero estamos en contacto, me siento parte de la compañía. Yo sí distribuyo a la compañía con todos sus montajes. De hecho, yo empecé a trabajar con Kulunka cuando aquí no se había hecho, o sea, se había hecho Manizales y no se había hecho ningún pueblo, cuando se hizo aquí la Resa justo, ¿no? O sea, que no se había hecho todavía desde el inicio. No, o sea, no se había hecho Torrejón todavía no habíamos estrenado. Entonces, desde el principio, ¿no? Entonces, todos los trabajos que vienen después, es interesante tener a alguien en esa figura que acompañe, porque la distribución funciona con unos tiempos muy largos. O sea, lo mínimo son 6 meses, idealmente, si puedes, 1 año o más, ¿no? Entonces, si tienes a alguien que puede estar haciendo esa labor desde mucho tiempo atrás, pues vas avanzando eso para que desde el estreno, pues lo más posible, pues no se quede un espectáculo parado, ¿no? Es a veces difícil con montajes que no llevan figuras de cartel o que no son los montajes que de por sí como que venden solo la cartelera, ¿no? No hace falta nada más.
porque necesitan ver vídeos, porque no se terminan de fiar. Pero bueno, yo creo que es un trabajo de pico y pala, pero que hay que hacerlo y que es importante, ¿no? Entonces yo lo que os diría, que estáis aquí en procesos creativos, con idea de salir y de quizá algunos de vosotros montar vuestra compañía, es que realmente os preguntarais vosotros qué podéis ofrecer, qué os diferencia de los demás y luchar por crear una marca propia. Yo voy a apostillar porque es una cosa que siempre hago, de hecho, cuando, bueno, pues siempre que vengo, como si viniera aquí una vez a la semana. No, pero un par de veces que he tenido la oportunidad de aprovechar, o sea, estos 4 años siguen siendo 4, ¿no? Pasan muy rápido. Y hay que aprovecharlos a tope. Y lo mejor que tiene la escuela, aparte de los maravillosos profesores que están dando clase ahora que no conozco, porque son casi mis compañeros, que no los he conocido como profesores, o sea, son de mi quinta, y seguro que lo hacen de puta madre. Pero lo mejor sois vosotros, quiero decir, sois esta interrelación entre las diferentes, tener aquí dramaturgos, escenógrafos, directores, actores, todos juntos aquí, aprovechar para conectar con gente con la que os despierte las ganas de hacer y hacer, crear, o sea, hacer sin miedo, sin miedo a perderos, a buscar, porque bueno, esto tendría que ser un cultivo, de aquí tendría que salir cada año 3 compañías. Y hay huecos, o sea, que ahí tiene que haber esperanza. Es difícil, pero hay espacio. Dale, ¿ibas a preguntar algo? Perdón. Sí, tú. Sí, quería preguntarle a Carlota, como programadora del teatro de barrio... Asesora, no programadora. No, programadora es Anabel en Santiago, Programadora que estuvo asociada. el año pasado además, creo, Bueno, yo te lo o el pregunto. año anterior, Sí, que es fácil. te lo pregunto, si no me puedes responder, no. Pero a nivel de cuando veis las obras y lo que llega, ¿en qué os fijáis para programar una obra? O sea, que necesitamos tener un buen dossier, unas buenas fotos, un vídeo de la obra. O sea, es que sí tenemos muchas ganas de salir y hacer cosas, pero no sabemos cómo hacerlas. O no sabemos qué es lo que, cómo vendernos y qué es en lo que os fijáis. O sea, qué está de moda o qué necesitamos para que nos programen. Además, el teatro de barrio es un caso muy Claro, concreto. es muy particular también. Sí, tienen una línea, por eso te digo, ahí es el criterio de Ana Belén y del resto de equipo. Yo asesoro en cuanto a compañías internacionales o lo mismo. También lo hago con festivales internacionales, que es, veo una obra que yo no voy a llevar porque no es mi terreno, porque no tal, pero lo veo que va ideal para ese espacio. ¿Y qué es lo que tiene? Entonces, no, por eso digo, yo ahí lo veo, no me fijo en el dossier. El dossier viene a posterior, ¿vale? Pero es... Sí, El espectáculo. Siempre, a no ser que, claro, que sean compañías con las que yo ya trabajo previamente, y entonces ahí te cuentan el argumentario. Ahora mismo estamos en pleno proceso de creación, y yo ya la estoy vendiendo porque estrenamos en septiembre. Yo ya estoy haciendo toda la parte a partir del estreno, lógicamente, y esa todavía no se ha creado. O sea, también son pues compañías con las que llevo ya mucho tiempo, entonces sé las líneas, o sé que ya va a funcionar porque tienen un estilo propio, es lo que también destacaban ellos, que es muy importante. No ser esto, no hacer las cosas por moda, por ejemplo, porque es que se pasa así. Lo mismo que decía de lo de los 4 años. Si este año es el de Cervantes, yo qué sé, vamos a hacer todos, de repente hay una demanda, una oferta tremenda de todos de Cervantes. Y al año que viene ya esa obra ya no tiene valor ninguno. A no ser que sea, claro, sí. Que sea mola muy mucho ver mucho teatro para tener muchos referentes, o sea, que se aprende, porque sí. eso es inspirador. O sea, ved todo el teatro que podáis y ved del malo también, o sea, bueno, el malo, el que ha salido... Sí. No, porque se aprende mucho también de cuando ves algo, hostia, esto no funciona, Sí, ¿por qué no me funciona? gusta, ¿Por qué no me gusta? claro.
ved todo lo que podáis. Y eso, los referentes molan, tener referentes, tener trabajo referente, compañía referente. Hostia, me gustaría... que luego si tú dices voy a hacer algo parecido a este, pero luego si a eso le añades tu forma de ser, siempre va a ser, o sea, si no trabajas en modo copia, siempre vas a aportar algo nuevo. O sea, los referentes molan. Y la gente, venid a ver los viejunos para que veáis cómo estáis cambiando también vosotros, ¿no? El teatro también cambia. Hay una perdón, No, por favor. que se llama, es tener la experiencia comparativa. Si tú sabes más o menos por dónde quieres ir, qué compañías te gustan, te fijas en ellos, te fijas en dónde están trabajando, qué terrenos están trabajando, quién es su distribuidora, por ejemplo, ¿sabes? Qué plazas o dónde quieres ir, dónde te gustaría actuar. Entonces es como compararte con los demás, ir viendo por dónde se van moviendo. No hacer copia, eso es lo que... pero sí comparándote con los demás a ver para dónde ir. En cuanto a dossier, así como digo, consejos así más prácticos, que pesen poco, digo a nivel visual, sí. Que no me pete el correo. Claro, digo lo que se hace también, enlaces, lógicamente, pero básicamente es que tengan la información, el contacto también, a quién se tienen que dirigir, ficha técnica, bueno, eso adjunto, pero la ficha artística, imágenes y lo que sea. Sí, yo no sé. Lo importante... visible, no sé qué. Sí, lo importante de un dossier es que tú en poco espacio tienes que presentar qué es eso y tiene que quedar claro qué es eso, ¿no? Porque van muy rápido, reciben a lo mejor los programadores 100, 200 correos al día. Entonces, muchas veces no tienen ni tiempo de mirárselo. Entonces, cuanto más sintético y más claro, mejor. Entonces, ¿qué es lo primero? La primera página, ¿qué es eso? ¿Qué es teatro, es danza, es música? ¿Qué es? ¿Qué formato tiene? ¿Qué duración tiene? ¿Para qué público va dirigido? Una presentación breve de qué es eso. Y luego, pues, una ficha artística, quién es el equipo. Si hay personas destacadas en ese equipo, pues desarrollar un poquito quiénes son esos creadores o la compañía, qué trayectoria tiene. Y luego pues un contacto y adjunto una ficha técnica si se tiene, si está ya estrenado, para que se sepa un poco qué necesidades técnicas se necesita. Y en cuanto a qué quiere cada teatro, pues el Teatro del Barrio, como decís, tiene una línea muy determinada de teatro social, feminista, político en el sentido social de la palabra. Entonces el Teatro del Barrio va a ir muy hacia ese teatro, ¿no? Hacia esa programación, pero a lo mejor te vas a Cuarta Pared y necesitan experimentación, nueva creación, nuevos lenguajes, que no es excluyente de un teatro o de otro. Y si te vas a una política pública, lo que van supuestamente a querer en un ayuntamiento va a ser pues determinados valores que vienen incluso de arriba, de Europa, pues integración, inclusión, igualdad, valores sociales, porque luego eso, en fin, les tiran un X cupo por cubrir el expediente, pero hacen un poco también lo que cada uno quiere, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlota. Yo creo que no depende, o sea, no tenéis que manejar por moda de este aniversario o este no sé qué, porque todo eso al final no sirve ser complaciente, en mi opinión. Y yo creo que lo ideal es que vosotros seáis fieles a vosotros mismos. Y quizá eso es lo que no caduca, ¿no? O sea, hay que ver, tener referentes, buscar la legítima rareza de cada uno, la legítima particularidad de cada uno, que es la que sea, eso no va a caducar, ¿no? Eso va a mantener también que tengas como cierta identidad en tus trabajos, pese a que luego cambiamos también, ¿no? Y a veces somos más de allí que de aquí y tal. La elaboración de un dossier, porque son un montón de cosas, ¿eh? Hay que encontrarse a uno mismo dentro de todo este camino y eso es complejo. Tener una buena edición de vídeo es súper importante, porque mirar, con un vídeo promocional, si tienes un buen vídeo promocional te puedes ahorrar el dossier y todo. Quiero decir, un buen vídeo promocional hasta te ahorras el vídeo completo.
O sea, lo ideal es tener todas las herramientas, pero van a darle poco tiempo, poca oportunidad para poder verlo. Entonces, que tenga una buena edición. Antes podían mandar un vídeo de 3 minutos. Hoy, como estamos todos con los móviles y va con esta rapidez, necesitan un vídeo de 1 minuto, 1 minuto y medio, y cada vez el esfuerzo es para ser más sintético en cómo llega esa información. Sí, claro que eso también ha cambiado mucho en muy poco tiempo, en realidad, porque nosotros cuando empezamos, pues eso, un teaser de 5 o 4 minutos era algo como... Y ahora es que realmente tienes que hacer píldoras que generen, que despierten el interés. Nosotros en mayo del año pasado hicimos una temporada de 5 semanas en Nueva York con Mandridorín, con el primero, y ahí ya nos podéis imaginar en Estados Unidos, o sea, ya no es de minutos, o sea, las píldoras tenían que ser de 15 segundos, porque ahí es ya el marketing puro y duro. Claro, ¿qué ocurría también allí? Que era un formato como el nuestro y el código se presta muy poco a determinadas fórmulas de marketing, porque requiere como de tener, o sea, va justo a la contra de ir a saco, del gag, y los de marketing ahí encontraron esa dificultad. Pues es que no, las fórmulas que tenemos para venderlo con el código no casa bien. Al final fue guay, fue genial, llenamos y tal, pero era difícil. Aquí todavía no estamos en ese punto, pero en muy poco tiempo ya se ha cortado. Te piden 1 minuto. Antes en los teasers de teatro siempre se hablaba, ahora casi no se, casi son videoclips en los que no hay texto, con mucha música y poco texto. A veces incluso ni siquiera el montaje. O sea, que son imágenes del campo con uno caminando y... Sí, o sea, sí. Pero eso no funciona. no funciona. Eso para el público... Pero está para perfecto redes está saberlo, bien. que no funciona, porque yo he visto teasers de repente... No, joder, si no funciona en tu opinión es que no funciona. Me parece que está acreditada tu opinión aquí, Y luego con lo del dossier, el típico error, por ejemplo, nosotros que cometíamos al principio, claro, como tienes la obsesión esta de querer dar el mayor número de información posible sobre ti en poco, entonces puedes tender a sobrecargar de imagen, de buscar una plástica que encante y resulta que emborrona, la típica de letra amarilla sobre fondo tal y no se lee en un primer vistazo. Queda muy bonito, pero no se lee, ¿no? Entonces, que son perogrulladas, pero que es fácil caer en ellas. Y luego, digo, a raíz de esto también, de tema... Estaba yo pensando, digo, porque lo equiparo, digo, por tema de actuación, que también que asumáis los noes. O sea, nosotras yo creo que lo tenemos muy asumido. Entonces, cuanto más creáis en vosotras, en lo que estáis haciendo y en vuestro proyecto, es fundamental, ¿vale? Porque, digo, yo tengo programadores en los que se ven los 3 minutos primeros del vídeo como muchísimo, y si no les ha gustado ya no siguen viendo más. O sea, puede ser que el final de la obra es estupendo, pero no van a llegar. O sea, es que hay 1000 condicionantes que presentéis cosas y que os digan que no. Pero cuando el no viene acompañado de una opinión, casi es peor. Claro, nosotras yo creo que somos como el filtro de... La distribución es el filtro también para que no llegue al artista tanto... Porque esto lo que decía es mucho tiempo, muy largo, el trabajo de distribución hasta que conseguimos fechas, que eso se arma, que llega, que se hace gira, que todo ese es un trabajo silencioso. Es muy ingrato. Son muchos meses, entonces digo, también por eso contar con una persona de distribución sobre todo facilita. con la dificultad que plantea dialogar con un programador que a veces ha sido peluquero hasta hace 3 días, o ha sido cualquier otra cosa hasta hace 3 días y de repente lo ponen a programar teatro y esto de repente dices, ¿cómo le cuento yo al peluquero que esta función mola? Esa relación, ¿cómo es? Porque para mí es el gran misterio. Yo he tenido programadores estupendos de personas que dices, joder, se puede hablar contigo, no vas a contar el espectáculo, haces tu parte del curro y ya está. Te ves las cosas, oye, lo siento, tal, no sé qué. Yo también me he cruzado con programadores que, o sea, ¿cómo hacéis eso?
¿Cómo habláis con el peluquero? Sí, cuando no os vais a cortar el pelo, digo. Bueno, hay gente que entra de ser peluquero o de la Concejalía de Hacienda o de ser amigo del alcalde y yo creo que todo depende un poco de la persona. Es decir, hay gente que entra a su puesto y entonces asume con humildad ese lugar y dentro de lo que puede pues va a ferias, se forma un poquito, va a ver cosas, se deja asesorar por compañeros, pero es cierto que no está profesionalizado el sector y es cierto que cuesta mucho que conozcan el tejido artístico y sobre todo con cambios políticos. Nosotros siempre defendemos que deberíamos tener un sector independiente de la política, ¿no? Porque ahora hay elecciones y de ahí van a llegar nuevos, se van a ir otros, entonces tienes que volver a reiniciar una relación que cuando consigues ya que el peluquero te entienda, te conozca, ya has creado una relación de confianza o de fidelidad porque sabe cómo trabajas y tal, de repente tiene que venir otra gente, ¿no? Es complicado, pero a ver, yo creo que poniendo los canales adecuados de comunicación e insistiendo mucho, o sea, teniendo que estar sin ser pesados, porque todo tiene un equilibrio, pero insistiendo y como de alguna manera defendiendo, ¿no?, tu trabajo, pues al final eso se hace valer. Es cierto que también luego la gente que está empezando en la programación se junta por grupos locales, pues si son de un área geográfica, y los que llevan más tiempo un poco, crean corrientes de opinión, o positivas o negativas, que también eso es peligroso, pero bueno, crean corrientes de opinión que de alguna manera va arrastrando como al grupo, ¿no? Pero sí, yo creo que la distribución, sobre todo en este momento de precariedad, se ha convertido en una profesión heroica, de verdad. No lo digo porque lo haga yo, creo que efectivamente es un trabajo muy ingrato, sobre todo para proyectos que no son los típicamente comerciales, ¿no? Pero también es muy bonito cuando al final superas todas esas barreras y llegas a la programación y se ven espectáculos tan maravillosos y entonces el público llegas al final, ¿no? O sea, tienes que hacer para sortear todas esas capas y poder llegar a enlazar al creador con el público, ¿no? Que la función se comunique, ¿no? Llegar a ese momento es como... Oh. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Vale. Perdón, no te vi. No. Sí, buenas. Hola. Yo voy a retomar un poquito la pregunta que había hecho mi compañera antes. Entonces, si nosotros ya tenemos una obra, hemos hecho un dossier, hemos hecho un vídeo, un reel sobre la obra bastante publicitario que llame la atención, ¿cuál sería, si vosotros lo tuvierais que presentar, cuál serían vuestros primeros 2 pasos? Porque eso también es otra, ¿no? Es un terreno muy pantanoso en el que nosotros nos encontramos y que no sabemos por dónde tenemos que tirar ni por dónde andar. Entonces, ¿cuáles serían los primeros pasos? Si sería el estudio de qué tipos de salas yo tengo que ir a enviar ese producto, o si lo envía a todas las salas como una loca, y más allá de eso, ¿qué debemos exigir y qué no debemos exigir? Porque también nos podemos encontrar, sí, en cuanto a exigir me refiero a qué debemos admitir y qué no debemos admitir que nos hagan, ¿no? Porque a lo mejor te puedes encontrar con una sala que todo bien y te ofrece un trato digno y demás, y luego te puedes encontrar con otras salas que te ofrecen algo que no te deben de ofrecer y tú caes como un tonto. Entonces, con este bombardeo. Qué difícil. No, guay. Sí. Veis, ¿no? O sea, sois los especialistas. Sí, digo, lo primero, o sea, eso sí, saber a dónde dónde lo puedes ofrecer. Yo empezaría por ahí, digo, es ofrecer, no estamos pidiendo, no vas a pedir. Entonces también lo de no ir a todas las salas, no mandarlo a todos los lados, o sea, eso es fundamental. A mí me llegan
Yo tema musical, por ejemplo, tengo súper respeto, no lo controlo, con lo cual no lo llevo. Yo, o sea, me he especializado en lo que conozco para conocer el terreno, eso es fundamental, porque si no me hablan de, yo qué sé, cualquier cosa musical, digo, no tengo ni idea, entonces no lo voy a poder, no voy a poder trabajar en ello. Pero eso, me llegan como de compañías un montón, de un musical de no sé qué, o flamenco de tal, digo, este ni se ha mirado, o sea, lo está mandando a una base de datos general o a no sé de dónde, claro. Por eso, entonces, claro, digo, es hacer perder tiempo a programadores o a quien sea. Luego también, claro, hay la intención de responder a todo, o sea, no quedar mal, ¿sabes? A decir, oye, es que esto no... Pero hay muchas veces que, claro, que te llegan cosas que dices que ni siquiera se ha tomado el trabajo de ver a dónde lo están mandando. Eso es fundamental también, digo, por la persona que lo recibe. Entonces, por eso, tener muy claro qué es lo que queréis hacer y a dónde o a qué personas llevarlo. Eso es la especialidad, digamos, del trabajo que tiene que hacer el distribuidor, si tenéis. Claro, el primer paso sería igual de buscar un distribuidor, ¿no? Y luego, claro, esa es la primera dificultad, porque luego hay que ideal, encontrar... pero... Esto es como lo del representante. Claro, como actores también pues, sí. puedes ofrecer tu trabajo y no encontrar un distribuidor, y entonces eso te obliga a ti a hacerte cargo de la distribución. Y entonces hacer hacer el trabajo que haría un distribuidor. Y eso que os lo cuenten ellas. Que... Hombre, lo primero que hay que hacer es un plan de distribución. Y cada obra es distinta. Entonces cada obra va a tener un circuito y una proyección distinta también en base a lo que tú ofrezcas, en base a la disponibilidad del elenco que tienes o del equipo. O sea, ahí hay muchos condicionantes. Hay obras que son eternas, como André y Dorín, que lleva girando la tira de años, y hay obras... No es porque se haga larga, sino porque lleva 13 años girando. Es universal, ¿no? Entonces, hay obras a lo mejor que por la propia coyuntura, por lo que tú quieres contar, por tu elenco, por lo que sea, tiene un X tiempo, o va dirigido a un mercado más contemporáneo, o a un mercado más cultural, o más comercial, porque todo eso se divide. Entonces, yo sí un poco a modo de pincelada, porque nosotros no nos hemos preparado nada, porque nos han dicho no preparéis nada, que esto es una charla informal, pero para que daros un poquito de herramientas, si queréis un poco investigar y necesitáis hacer una autogestión al final de esto. Cada comunidad autónoma tiene una red de teatros, ¿vale? Y luego tiene también pues, sus teatros, digamos, de las capitales. Y luego también cada comunidad autónoma tiene una feria de teatro. Una feria es un encuentro de profesionales que no es un festival, es un encuentro al que van programadores. Las ferias se crearon para que en 4 o 5 días que dura una feria tú puedas mostrar un trabajo, y entonces van, yo qué sé, 100, 200. Ahora en FETEN, por ejemplo, han ido 600 programadores. Entonces, en muy poco tiempo, muchos programadores ven tu trabajo. En un festival no van tantos programadores, está más destinado hacia el público. Entonces, entrar en una feria es importante porque te presenta como compañía y te presenta como espectáculo. Es como una especie de escaparate, ¿vale? Para que puedan conocerlo. ¿Qué pasa? Pues que hay una programación X y hay muchísimas propuestas y no todo entra, pero lo ideal en cuanto un poco así esquema general sería pues presentarse en una feria, siempre y cuando tengáis el trabajo preparado para poder mostrarlo. Sí, eso lo voy a subrayar muy mucho. Ahora lo comentamos, una anécdota que nos pasó a nosotros con una feria. Porque las ferias son armas de doble filo también. Si las ferias todas quieren estrenos y tú dices, bueno, venga, pues te ofrezco el estreno, ¿no? Si quieres, pues, coméntalo y sigo. No, sí, el breve paréntesis de cuidado, o sea, a la feria hay que ir con un espectáculo rodado, no va a estar, porque es un estreno, pero que no esté verde, o sea, que esté bien estructurado, que se lea bien, a ver qué tal nos sale hoy, no, porque si vas a una feria, haces una mala función, sale mal, eso es una cruz que ya no te quitas. O
sea, 600 programadores han visto un espectáculo que no les ha gustado y van a generar opinión. Y el espectáculo a lo mejor tiene potencial, o sea, con un mes más de ensayo o con 10 funciones de gira de repente hace todo ¡pum! Y se coloca en su sitio. Pero los programadores no van, eso raramente ven el potencial, porque están viendo 4 funciones, o sea, no están ahí para decir, ah, ya esto, le veo posibilidades, no. ¿Me mola? No me mola, está bien, al resultado. Entonces, a una feria hay que ir con un trabajo redondito. Nosotros, con el segundo espectáculo, el Solitudes, acabó ganando el Max, pero cuando se estrenó, estaba verde. O sea, faltaba en su dramaturgia, tal. Bueno, de hecho es que hicimos el estreno en la feria y era la primera vez que pasábamos la función entera, que no había que parar. Entonces, imaginaos, o sea, el nivel de estrés. Y en la feria la acogida fue buena, pero como veníamos de haberlo petado con Andrei Dorin, pues esto, claro, esto ya no era igual, ya era un poco peor. Y ese espectáculo, pues claro, que lleva 8 años girando también, en el 2015, pues claro, ha crecido mucho, luego pues en gira pues lo fuimos dándole la forma que tiene hoy en día, y eso, ganó el Max en el 2018 a mejor espectáculo. Pero en una feria, pues eso, cuidado, porque sí, Andrei Dorin, por ejemplo, fue al revés. Andrei Dorin, como venía más redondito, en la feria de Puerto Llano lo petó y de ahí empezó a girar por España. A ver cómo dinamizo esto. Venga, tú que estabas y... A nivel internacional, ¿cómo pues bueno, vosotros que sois una compañía que ya giráis, que sois súper guays y me encanta vuestro trabajo, ¿cómo dais el paso, no? O sea, empezáis en festivales, renta al principio, te pagan. Objetivo, sí. Objetivo cobrar. Objetivo que te paguen y comer. Por favor. Sí, y no poner dinero. Porque es profesionalizar también. Sí, yo os cuento, si queréis, porque, bueno, todos trabajamos con mucho internacional también. Nosotros como compañía, cuando empezamos no lo hicimos mirando hacia lo internacional. O sea, eso sería, o sea, a veces lo decimos, pero no es verdad. Nosotros nos lanzamos, lo que nos interesaba era el código, la historia, y luego de repente empezamos a fantasear con las posibilidades, que al ser un teatro sin texto, para quien no lo conozca, pues claro, te abre las fronteras de todo, del mercado internacional, lo facilita mucho. Y entonces empezamos con festivales. Todo eso está en internet. Hay bases de datos, hay festivales más famosos, con más presupuesto, otros con menos. Entonces empezamos con festivales. En algunos de estos festivales nos pagaban, pero claro, internacional es caro. Es decir, te tienes que mover en avión, normalmente te aloja, te dan dietas, tal. Y es verdad que al inicio nosotros teníamos un poco la fórmula del viaje con nosotros, que lo llamábamos. O sea, que la experiencia era viajar. O sea, pues nos íbamos a Nepal a hacer una función y nos tirábamos un mes haciendo trekking, por aquí, y ya está. Sí, no me pasa muy bien. No, y luego entonces, claro, pero no es sostenible. Ganas en experiencia vital, pero es verdad que también esos festivales también hacen de escaparate. Quiero decir, en festivales internacionales acuden mucha gente que a su vez tiene su festival internacional. Entonces, hay un tejido muy amplio. Lo que iba a decir, dentro de los festivales internacionales, claro, es que aquí no tanto, pero afuera está la semana, o sea, imagínate, es como un mes de festival o 3 meses de festival, no, 3 meses no, pero... y hay 4 días o una semana que es de programadores. Entonces, la gracia también como compañías es estar dentro, que eso también, lógicamente, baja un montón de caché o cosas así, si te conviene por estar justo en esa fecha en la que van a haber un montón de programadores internacionales. Entonces eso ya te abre visibilidad y te abre otro mercado. Entonces sí, lógicamente ahí tú vas compensando según... Claro, ese es el escaparate, ¿no? Luego hay algunos festivales que presumen de escaparate y en realidad no funciona porque... Ya, no sé. O sea, de Cuba, de La Habana, es como...
Bueno, pero sí, o sea, hay como tejido. Hay tejido entre festivales que están programadores conectados, unos otros, tal. En Sudamérica están muy conectados. En Sudamérica hay un problema de fondos, ¿no? Pero hay un tejido ahí de programadores que se conocen mucho entre ellos y si entras en Colombia, pues es fácil llegar a Ecuador, entonces, por un lado, los festivales, y luego lo que nosotros hemos trabajado mucho es porque para luego poder entrar en la programación regular de los teatros es el agente local y una vez más el distribuidor. Quiero decir, hay momentos, tú, claro, no puedes, nosotros hemos hecho 17 giras en China, pero porque tenemos un agente local, una productora en China que se encarga de vender el producto. No tenemos las herramientas ni lingüísticas ni para negociar con ese mercado. En Francia tenemos también una distribuidora, que tal, en Alemania otra, ahora en Canadá otra, en Estados Unidos Tenéis Carlotas Gibernaus repartidas por el mundo. ¿Coordinadas contigo o no? No, en internacional, alguna cosa hemos hecho a través de ISIS, pero en internacional... No, pero coordinación de agenda, cosas sí, claro. No, eso sí, por supuesto. Es que al principio sí que íbamos como a panchas en la programación internacional, pero en lo internacional al final tú vas a un festival y es un efecto árbol, ¿no? De ahí vas al MAIM de Londres y te salen 3 festivales, de ahí de esos 3 te salen otros 9. Y entonces yo no tenía capacidad para abarcar tanto porque iban como un tiro y entonces pues algunas cosas sí las he propuesto yo y las hemos hecho. Sí. Rusia, ¿no? Sí, Es que, claro. y en otros sitios, pero ellos luego han ido ya buscando estructuras porque al final funciona así, o sea, igual que nosotras, bueno, conocemos cómo funciona aquí en España, pues igualmente, ¿no? Pero sí, obviamente hay toda una coordinación de agenda y tenemos un doble equipo también para poder funcionar de actores, porque si no que sería como imposible, ¿no? Para poder, esa es la suerte de la máscara también, ¿no? Sí. El poder hacerlo así. Yo quería comentar una cosa, un momentito. O sea, el tema de la programación internacional depende mucho de en qué continente te muevas, porque hay continentes ricos y continentes pobres. Sobre todo al cambio con España. Si te quieres ir a China o te quieres ir a Estados Unidos o por Europa, pues estás bien, te van a pagar en base al caché que tú vas a pedir y vas a ir más o menos cuidado, o sea, no vas a tener un problema. Si te quieres mover por África o te quieres mover por Latinoamérica, pues tienes más dificultades económicas. Ahora sí que tú eres especialista en Latinoamérica. Mi experiencia es que para salir a la mayoría de los países, desde aquí tenemos que ir armados con varias patas. El festival te puede ofrecer el caché, por ejemplo, de la función, pero tú desde aquí, desde el Ministerio de Cultura, normalmente pides una ayuda para pagar los viajes. Si estás coordinado con la ESID, que es el Ministerio de Exteriores, pues... Asociación Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Es bueno entrar en el catálogo de la ESID, que todos los años hacen una convocatoria y entonces tú puedes presentarte, eligen un catálogo y ese catálogo lo pasan pues a centros que tienen por España. Antes funcionaba muy bien el Instituto Cervantes, hace unos años que dejó de funcionar. Presupuestaria. Pero antes, por ejemplo, era cuando empezó la crisis del 2008, Cultura nos bajó en esos años de la crisis un 70% del presupuesto de cultura, que todavía no lo hemos recuperado. Que fue cuando Colunca estrenó su espectáculo. Nosotros llegamos, ¡pum!, para la crisis y nos lleva riesgo. Sí. Y sin embargo, Exteriores, el Ministerio de Exteriores, todavía muchos años, hasta hace poco, mantuvo el presupuesto. Entonces, casi todas las compañías en la época de crisis aprovecharon para salir porque aquí había muy poco trabajo y se podía hacer fuera. Pero normalmente para que una gira internacional te sea rentable, y ahora Carlota que tiene experiencia en Latinoamérica, nosotros cuando hemos hecho cosas siempre han sido muy precarias. Y ha sido más por la experiencia o enlazar varios países para poder sostener eso bien económicamente, porque
es complicado, ¿no? Entonces tienes que ir con tus ayudas, con que ellos te ponen el transporte local, el alojamiento, luego técnicamente se funciona a un nivel distinto, eso tú tienes muchas anécdotas que podrías ahí comentar también. Al Caribe de vacaciones. A trabajar, si aquí es un día de trabajo, allí pide 5. Entonces, bueno, pues nada, muchas cosas ahí como detalles que habría que tener en cuenta, pero básicamente yo creo que habría que armar una estructura para salir bien de gira, sobre todo a los países de habla hispana. Sí, en internacional lo importante es esa recaudación de fondos, ¿no? O sea, ver de las posibles ayudas que hay. Existe, pues del INAEM hay una convocatoria específica para recorrido internacional que, bueno, nosotros pedimos y nos ayuda mucho. Nosotros, no sé si hay algún vasco por aquí. Pues tenéis mucha suerte. Pues os ha tocado la lotería. O sea, que Tenéis mucha suerte. si montáis compañía, domicilio fiscal, País Vasco, ¿vale? Porque, no, pero aparte de ser una comunidad rica, como la identidad está asociada a la cultura, entonces la cuidan. Y entonces tienes varios organismos, tienes Gobierno Vasco que ofrece ayudas, varias, o sea, bastantes, a producción, a bianual, proyecto bianual, o sea, tienes luego Diputación, según de donde seas, de Guipúzcoa, tal, tienes Etxepare. Etxepare a nivel internacional es maravilla, porque Etxepare son como, al año puedes contar con entre 12 y 14.000 euros al año para billetes, construcción de escenografías, hay apoyo y ayuda. Y luego, pues a nivel nacional está INAEM, hay algún fondo europeo por ahí también que se puede... Todo esto está en internet, hay que echarle horas, pero hay que hacerlo porque hay mucha gente que es papeleo tal cual, se desanima y no lo hace y te puede marcar la diferencia. Que buscamos un vasco para vuestras compañías. Por si os interesa un momentito el dato, donde están las bases de datos mejor centralizadas es en redescena.net, por si lo queréis mirar, ¿vale? Redescena.net, ahí tenéis circuitos nacionales, internacionales, ferias, os vienen los contactos. Luego hay mucha información también por fuera, pero ahí lo tenéis bastante bien. En la página de Etxepare también hay un listado de todos los festivales internacionales. En Etxepare, no sé, etxepare.com, no sé qué... Eus. Claro. Yo quería preguntar, un poquito más relacionado con el principio. O sea, tú sales de la RESAT, te juntas con tus amigas y empezáis a hacer teatro que luego se convierte en Kulunka Teatro. Sí. Entonces, imagino que sales como nosotros con 20 años, que no tienes menos 5... Bueno, tienes alguna idea, pero poca idea. Yo salí con alguno más de la escuela porque entré tarde. Pero la cosa es, ¿qué cosas te gustaría haber sabido cuando saliste con 20, no sé cuántos años? Imagínate, ahora que salimos nosotros y queremos hacer una compañía, ¿qué cosas, partiendo de una base precaria, porque no tengo dinero para una escenografía o una gira total, no, tengo dinero para la furgo, gasolina y comida. Entonces, que no es poco, te lo digo. No, ya Gente que sale con taparrabos de aquí. Entonces, ¿qué cosas nos dirías que a ti te gustaría haber sabido en ese momento que nos vendrían muy bien? Igual más cosas técnicas, no lo sé, no sé. Yo del pasado. Dios. Es que tengo muy mala memoria, ¿sabes? Porque me acabo de dar cuenta de lo mayor que soy cuando os he visto tan jóvenes, porque para mí salí antes de ayer y hace ya casi 20 años. Es que yo soy muy mayor. Luego. No, ¿qué me gustaría haber sabido? Hombre, me gustaría un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Me gustaría haber aprovechado más el tiempo en la escuela. Por eso os digo que lo aprovechéis, porque yo lo aproveché, ¿eh? Pero luego te das cuenta de, hostia, podía haberle sacado más partido. También es normal, ¿no? Estás en la escuela y estás en la... Pero hay que centrarse un poco. Pero centrarse lúdicamente, ¿eh? No me refiero ahí a... pero bueno, ser más listo. Y luego
No sé, es que claro, a mí me ha ido muy bien, entonces tampoco me... Sí, quizá saber te más. hubiera gustado saber cómo funcionaba el mercado. Sí, me hubiera gustado... Esto ha quedado fatal, lo de me ha ido muy bien, pero... No, que- es una suerte. O sea, que luego hay cosas que, bueno, que vas a aprender haciendo. Total. Entonces, por muchas charlas que... O sea, hacerlo y aprender. Claro, Cada sí uno. me hubiera gustado tener un conocimiento más... Sí, de lo que es lo que hablaba antes de la industria, del mundo, o sea, saber un poco más, porque claro, la hostia que te pegas es muy grande, emocional, el pensar, bueno, y como actor también, hay muchos actores, yo el favorito de mi promoción no ocurre. Era o sea, el que siempre hacía prota, tal cual, pero no ocurre desde hace mucho. Entonces, claro, saber que es un oficio duro, que no es esto, claro, es muy injusto, porque si no es que se te dé bien porque te lo van a premiar, porque hay muchos actores muy buenos que por lo que sea, pues no. Tampoco trabajan más los que mejor lo hacen. Entonces, poder enfrentarte a eso y mantener la ilusión y luego la llama, la ilusión. O sea, yo tenía un profe muy bueno, pero que estaba un poco quemadillo, no voy a citar su nombre. Y claro, siempre estaba con el, claro, bueno, es que a este le dan no sé qué, a mí no, tal, como siempre como la justicia, ¿no? lo injusto de la profesión en boca. Y es verdad que la profesión es injusta, pero es que lo que marca la diferencia es mantener la llama, ¿sabes? Mantener la ilusión, mantener la llama, seguir teniendo sentido, claro, es precario el oficio. Y si lo que quieres es tener 2 meses de vacaciones y 14 pagas, pues búscate otra cosa. Es otro oficio. Claro, es otro oficio. Sí, básicamente. Sí. Es que luego, claro, hay tantas cosas que luego pues, vas descubriendo, pero... O sea, quizá le hubiera gustado saber, yo de lo que extraigo de ahí es que le hubiera gustado saber cómo mantener la fe. Sí, Como no, la creencia y me hubiera estás gustado haciendo, saber también el hecho de no enfrentarte tan a pelo a todo, ¿no? Es decir, salir de la escuela un poco con un proyecto. Es decir, si quiero montar una compañía, necesito esta figura, necesito encontrar a alguien vocacional, en la producción hay gente a la que le mola, pues tal, para poner un poco de orden, porque luego nosotros llevamos 13 años funcionando muy bien, pero ISIS padece mucho, nosotros abarcamos mucho trabajo, pero a veces pues no somos operativos todo lo que nos gustaría, ¿no? Porque nosotros somos creadores, por encima de todo, y nos obligamos a hacer el trabajo de producción. Y no lo hemos hecho mal porque no nos ha ido mal, pero nos ha costado mucho esfuerzo. O sea, yo invierto muchísimas horas. Yo estoy al borde del divorcio por Kulunka, ¿no? Esto lo digo de coña, pero es así, ¿eh? O sea, yo tengo un amante en casa que se llama Kulunka Teatro, que me la llevo a la cama, aquí, en el móvil, y tengo que hacer esfuerzos. Tengo un hijo de 4 años y estoy en el parque y estoy contestando a Colombia y el niño se tira desde la pirámide. O sea, que con eso... hostia, a veces sí que echas de menos un poco tener una estructura que te permita delegar, ordenar tus tiempos y tú dedicarte esto a la creación, a escribir, con los actores, que es lo que te mola. Pero la exigencia de la autogestión es esa. A mí yo me presenté en la RESAT por texto, me rechazaron. O sea, también, ¿eh? ¿sí o qué? Sí. Yo no lo intenté. Me fui al instituto y ahí sí lo intenté 3 veces. Hostia. Pero en Madrid no tenía. Claro, a ver, la RESAT también, digo, a la que yo me presento no tiene nada que ver con la de ahora. Tampoco. Pero aún así, digo que no sabes a dónde te lleva, ni la vida ni nada. Entonces digo, me rechazaron porque yo estaba trabajando. Entonces por eso también lo de no perder el tiempo. Cuando aprovecháis, si estáis estudiando, o sea, aprovechar al máximo. Al máximo. Y si no lo aprovecháis, estáis perdiendo el tiempo. Claro, tenéis una responsabilidad en ese sentido, que se ha quedado muchísima gente fuera. Sí. Y que no son esos estudios baratos, ¿eh? No. ¿Una pregunta más, chicos? ¿Sí? Ay, dale, Carlota, termina un poquito lo que No, estabas nada. No, eso digo, yo trabajé 15 años como actriz, digo, y después, y era pelear por actuar en esos teatros y el objetivo increíble, no sé qué,
De ahí yo cambio de profesión y me voy a producción y de ahí distribución después. Digo, y he estado trabajando en teatros que en la vida hubiera imaginado como actriz. Y lo disfruto al máximo y es alucinante. O sea, digo, desde otros lados también se puede. Por eso también es fundamental, digo, la sección de producción que estáis impartiendo ahora, eso, digo, impensable antes. Y es fundamental, o sea, actores, equipos técnicos que conozcan producción, que sepan de producción, es súper agradecido. Y es conocer el terreno en el que estáis trabajando. Quizá la formación de equipos, como decían, ¿no? Y que cada cual se especialice en su cosa, ¿no? Oye, sí, pero si tú vas a hacer trabajar en producción, equipo. que tú hagas... Vale. Luego mentalizaros, perdón, que el fracaso es la constante. Se vive del no, Claro, del claro. no, ¿no? Pero eso es perogrullo, pero es que es una lección que hay que tatuársela. Si partes del fracaso todo es un éxito. Claro, sí, pero es que yo todavía pienso... No, a mí me gusta mucho en esta Patrick ahí la frase que dice Messies, que es la de sin temor ni esperanza. Y eso está guay, o sea, lo define todo. O sea, sin temor, pues, pero tampoco la esperanza, que no hace falta que seáis los mejores actores del mundo, o sea, porque el nivel de autoexigencia muchas veces es muy alto, queremos ser el mejor o la mejor. Que no se trata de eso, que se trata de ser actor o actriz. Y luego, pues, ya veremos qué actor o qué actriz eres. O dramaturgo, o directora, o... Sí, me refiero a... Y con las demás siempre en equipo, o sea, una sola no va a ninguna parte, en todos los terrenos. Hola, ¿qué tal? También es cierto, cogiendo esto último, que, bueno, aparte de que somos una generación, es una palabra que bueno, pero somos una generación que siempre ha estado como muy presente desde que somos pequeños en el colegio, esta cosa de ser el mejor, sacar muy buena nota, estar siempre por encima, o sea, hay una cosa como, yo creo que implícita, que es la competitividad, efectivamente, y yo creo que habría que abolirla de alguna manera para... Porque no, también, que no quiere decir no tener un criterio, o sea, no tener digamos, un filtro, ¿no? Por supuesto. Pero esta cosa de competitividad y sobre todo entre nosotros y nosotras, que nos tendremos que brindar manos para ayudarnos y crear juntos, ¿no? Que al final es lo que hicisteis. Yo seré breve porque tenía un par de preguntas que se responden con sí o no, algunas de ellas. Qué guay. Y es, una distribuidora es como un representante, entiendo. Es que cada distribuidor es de una manera distinta, Vale. no hay un único modelo de distribución. ¿Vale? Aquí tenéis dos distribuidoras muy distintas, pero es que hay muchísimas. Yo sí lo vivo así, pero no es tampoco... Pero no de una compañía, sino más bien de un espectáculo en concreto. Yo llevo creadores, compañías, llevo muy pocas y llevo todos sus montajes. Ese es mi formato, pero no todos trabajan así. Claro, Carlota es lleva distinto. montajes, Pero no también lo represento, o sea, represento ese proyecto. Eso sí, porque es la cara, o sea, la persona que te va a hablar bien de ese proyecto, de esa compañía, te va a explicar el proyecto, etcétera, etcétera, es la distribuidora. Vale. Otra pregunta que tengo es, ¿qué significa no ser pesado? Eso no es de sí o no, pero... No, pero quiero decir, por ejemplo, no ser pesado es ponerte en contacto con la distribuidora una vez al mes, 2 veces al mes, una vez a la semana. Oye, mira, ¿cómo hiciste? Muerdes la uña como en plan 2 veces al mes. Cambias de mi trabajo. No sé, hablo desde la completa ignorancia, o sea, no tengo ni idea. Y es una pregunta que realmente me hago porque algún día yo quiero estar, pues, si no me distribuye mi espectáculo, me gustaría distribuirlo yo y ponerme en contacto entonces con los programadores, y entiendo que hay una cosa de no caerle mal al programador o a la programadora, ¿me entiendes? Es muy importante también. ¿Y cómo puedo hacer esto? A ver, yo creo que como cualquier relación personal, tú vas ahí testando. A mí, por ejemplo, no me importa que me escriban compañías o me llamen. Yo también vengo de la parte artística, entonces comprendo muy bien cuál es ese sentimiento de indefensión que se tiene en esa situación, esa necesidad de poder tener a alguien que te acompañe ahí, ¿no? Y intento contestar, seguramente muchas veces se me escaparán, pero intento contestar a todo el mundo que me escriba, me llama. Pero los programadores no suelen hacer eso. Los programadores con suerte te contestan, gracias, he recibido tu propuesta. O te contestan sí, si es un no, normalmente no te lo dicen. Ni tampoco te van a dar una explicación.
Normalmente, salvo que tengas confianza y te puedan decir, mira, pues no, por el caché o por no sé qué. Entonces, yo creo que para todo es un ten con ten. Yo creo que o sea, estos son sensibilidades y gustos. Yo te digo mi opinión, que igual otro distribuidor, ahora Carlota que diga su opinión, te dice otra cosa, pero yo no escribiría un email a la semana, porque creo que es demasiado invasivo. O sea, la Si lo haces ya, información... pregúntale qué tal está, esa relación epistolar que tenemos. No, o sea, una cosa... A ver, lo importante para mí, yo creo, es que presentéis bien la información. Y luego, pues que sea una cosa equilibrada, que pueda ir llegando la información sin ser pesado e invasivo, porque creo que eso produce un efecto rebote. O sea, de un efecto contraproducente, decir, ya está el pesado aquí. Y tratar de personalizar un poco el mensaje, ¿es algo o da igual? Sí, no, es lo que ha dicho ella a nivel personal, o sea, de cómo mantener relaciones personales también, eso. Sí, pero que cuando mandas el mail te molestes en poner querido Alfonso. Individual, o, sí. Mola más, ¿no? Sí. Hombre, es lo ideal. Lo que pasa que cuando tienes, por ejemplo, en Nacional, pues habrá una base de datos a lo mejor de 3.000 contactos. Entonces... Si tienes mucho tiempo libre. O te lo hace un sistema, o bueno, tú inviertes mucho tiempo en eso, que a lo mejor lo dejas de invertir en hacer una llamada, que es mucho más eficaz, ¿no? que un email. Entonces, eso tú es ir midiendo un poco... Eso, por ejemplo, entonces, mejor llamada que mail. Siempre, siempre. Lo que pasa que el email es el canal habitual porque la mayoría no te van a coger el teléfono. Pero y puede que la respuesta sea envíamelo por correo. siempre ¿no? va a ser envíamelo por correo. O sea, siempre te van a derivar o te va a coger la secretaria, te van a decir envíamelo por correo, pero si se puede, siempre mejor. Claro, yo lo hago al revés siempre. Es como todo mail. Yo llegaba a teatros o programadores y demás que no nos conocíamos en persona. Digo, o sea, hasta ese momento. Pero, y típico que pones otra cara, te imaginas que es una señora, el otro que, o sea, pero da igual. Luego está la parte esta, claro, de intentar estar siempre en todas partes, lo que decía ya de lo de las ferias. Es muy importante por eso, por visibilizar, por ahí te conoces en persona, no tienes por qué ir a vender, sino que te vengan a preguntar, como tomar esos tiempos también. Y sí, sobre todo, o sea, lo del acoso para nada. Y de insistir, otra cosa es hacer seguimiento, eso sí, o sea, lo envié a esta persona, a ver si lo ha recibido, pero muy, sí, muy poco a poco. Prudente, entiendo, no siendo Claro, invasivo. y luego no tomaros nada personal, ¿vale? O sea, la persona a lo mejor lo ha recibido en un momento que yo qué sé, o que no está, o que pueden pasar mil cosas. Entonces, por eso, hacer el seguimiento, pero tranquilamente. O sea, que, por ejemplo, Aunque por dentro estemos ahí, por favor, necesitamos esa fecha, pero sí, sí. ¿recomendaríais ir a ferias aunque sea para conocer a las personas? O sea, quiero decir, ponerle nombre, ¿no? Y decir, oye, y si has hablado con él, pues ¿qué tal tus hijas? No sé. Es una inversión. Digo, es estar presente en muchos sitios. También lo que os digo, yo que sé, los estrenos, ir a ver obras de teatro, ahí siempre es un acto social, digo que estamos ahí vinculados, siempre va a haber alguien, no sé. Sí, hay que buscar los foros también, ¿no? Donde se genera pues, un intercambio de sinergias, de opinión. Sí. Otra pregunta que tengo, que es la última, que recogiendo la primera que ha hecho la compañera, es, entendiendo un poco lo que querías decir, que lo más atractivo que tiene un dossier o que lo que se presenta de un material, que lo que más puede atraer al programador o a la programadora sería el dinero, lo que cuesta el espectáculo, el tiempo, cuánto tiempo, un tiempo óptimo de un espectáculo, en este tiempo que estamos hablando que todo tiene que ir muy rápido y el teaser tiene que durar un minuto, un espectáculo que pueda traer pues, 1 hora y media, 2 horas, eso es mucho. Es que, digo, a mí me llegan mails de compañías que me dicen, o sea, hola, ¿qué tal? No sé qué, tengo una obra que son solo 2 actores y es súper práctico, o sea, es súper barata. No me interesa absolutamente nada. O sea, ya digo, si lo que me estás vendiendo ya es eso,
no aportas nada creativo, ¿cuál es? O sea, hay compañías, digo, que son, o proyectos que son 17 personas y viajan y no hay ningún problema. Y quizás lo que Porque prima lo es que están haciendo es súper... el efecto mercantil, ¿no? Somos dos y se vende súper rápido, que es el efecto mercantil, que es lo que le da esa sensación del producto. Claro, sí, que la vende pone su prioridad en eso a la hora de hablar de eso. Claro, Físicamente tiene poco que ofrecer, ¿no? Sí. Yo no, lo que dure que esté bien. O sea, Sí, es que... ¿sabes? Es verdad que luego bueno, habrá gente que diga, no, pues hora y 20, hora y media, lo que dure que esté bien. Jean Fabre ha girado por todo el mundo con una obra de 24 horas, Claro, entonces... pero ya Fabre. Bueno, Yo la- 24 horas, quiero decir que ya... Yo recuerdo el primer año aquí vi la trilogía de los dragones de Lepage, que eran 6 horas, Fascinante. que lo que se te hacía largo era el intermedio, porque había 2 intermedios y esos 20 minutos te hacían eternos. Perdona chicos, nos quedan 4 minutos y tengo 2 preguntas. Él ha intentado desde... Sí. Por eso, perdonadme ceguera, disculpadme, lo siento. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cómo se vende un producto que no tienes terminado? Porque muchas veces los tiempos no llegan. Porque la idea es muy buena. No, ¿Por qué? Bueno, se hacen dosieres sobre... Sí, se hace. Sí. Pero, bueno, eso, o sea, con una idea muy buena se vende. Hombre, pues digo, en el dossier sí, contar el proyecto que estáis trabajando, puede haber un plan de... Generalmente cuando vas a pedir una ayuda a producción, Claro. Lo que tienes que vender es una idea. Bueno, vender. Lo que tienes es un proyecto. Sobre eso, pues bueno, lo que quieres hacer, lo que te has propuesto hacer, por qué es interesante, por qué te atrae, por qué va a ser la hostia. Pues un poco agrupar todas esas ideas de por qué el espectáculo va a estar bien y bueno, pues en ensayos se puede grabar, pues ir sacando imágenes. Nosotros con las máscaras lo tenemos más fácil porque enseguida una foto de 3 personajes con máscara como que da mucha información, ¿no? Pero bueno, buscar dentro del código que estés trabajando qué anticipos se pueden llegar a ofrecer para hacerse una idea de... Y tengo otra más. ¿Cómo, sobre todo en el teatro, en lo social, en el teatro social, cómo vendes un producto traspasando las barreras de lo político? Muchas veces, porque, y ya, bueno, hablando de aquí, porque si ya te vas a otros países ya es otro rollo completamente distinto, pero ¿cómo vender un producto de teatro social traspasando las ideas políticas del momento? Es que ahora lo político se está defendiendo lo social. Desde la propia Europa, o sea, hay una serie de consignas para la inclusión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí que eso se está promocionando mucho. Si te vas a la programación del CDN, por ejemplo, vas a ver que muchísimos montajes tienen todos estos principios, ¿no? De lucha contra la exclusión y tal. Entonces ahora no es tan complicado eso como antes. Lo que es, el cambio político lo que interfiere es en la interlocución, ¿no? O en que de repente prefieren un montaje comercial porque va a recordar a la gente más fácilmente que ha venido a su pueblo Pepito Palotes famoso, que a lo mejor una compañía que hace trabajo con discapacitados. Entonces, en un momento electoral como este, pues lo social se queda también un poco relegado, pero sí que es un principio de lo que se están persiguiendo el tema de la igualdad. Dale, Mercé. Yo quería preguntar, a las ferias, ¿qué te llevas preparado? Ostras, es que, mira, o sea, no hay un manual, yo no me llevo nada. Y además lo hice desde el principio, no llevo ni tarjetas. Pero hay gente que se va con sus dosieres, con merchandising, con no sé qué cosas que regalan. O sea, depende de, yo creo que de cada uno, ¿no? Y que uno tiene que saber un poco cómo quiere defender, de qué manera se siente más cómoda defendiendo su proyecto, ¿no? Entonces, al final la labor de distribución es muy personal. Si quieres un estándar, pues sí, si quieres llevarte algo preparado en el bolso por si acaso, pero vamos, ahora ya con toda la tecnología, internet, antes todavía se enviaba todo por carta, pero ahora... Mucho papel, ¿no? Claro, ahora les pesa, o sea, ya no les resulta cómodo, ¿no? Entonces, ahora pues
si quieres una web o una tarjeta, una cosa fácil. Ok, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.